Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy estoy muy contenta de recibirlos. Gracias por sus likes, por compartir los videos. Gracias por estar pendientes de las publicaciones y los comentarios. La verdad, estoy muy contenta y les agradezco mucho. Hoy quiero tratar un tema que se me hace muy interesante. Siempre que voy a un curso de docentes, a una ceremonia, a un seminario, a un diplomado, hay un tema en el que todos coincidimos y el tema se refiere a las entrevistas con padres de familia. La verdad es un tema que nos preocupa mucho porque queremos hacer nuestro mejor papel, transmitir toda una información al papá y a veces las cosas salen perfectas y fluye hermoso. Pero otras veces la información no fluye nada y las cosas se complican. Así es que hoy es un video para hablar de tips en entrevistas con padres de familia. Hoy en Sembrando Educación, cosechando talento. Siempre que he ido a un curso o estoy en un seminario con docentes, sale a colación el tema de las entrevistas con padres de familia. Creo que es un tema muy interesante y creo que se complican a veces porque cuando tú hablas con un papá, estás tocando así como poniendo el dedo en la llaga en lo que más le duele a un papá, en lo que más le afecta, en lo que más le importa, que es su hijo. Entonces, obviamente, las percepciones están, así, a flor de piel. Y cualquier cosa influye en la conversación. Así es que esta charla de hoy es en relación a lo que aprendí. 11 años fui directora de generación en Prepatec y una labor del director de generación es precisamente la de hablar con papás. Reportarles cómo les va en la escuela, cuando no van bien, comités disciplinarios, acciones correctivas y a veces las entrevistas eran un poco complicadas, pero creo que hubo varios detalles que pude ir anotando que después me servían mucho para llevar a cabo una entrevista exitosa, pero sobre todo una entrevista que terminara siendo un acuerdo de colaboración. Eso creo que sería algo genial cada vez que un papá te visita y que pide informes o tienes que dar datos de su hijo. Y bueno, hoy vamos a platicar de esos tips. Quiero darles como el primer dato que me parece importante. Creo que algo que hace que un papá tenga una buena percepción de la entrevista es que ésta se vea lo más profesional posible. Así es que el primer tip es prepara la entrevista. Hay que prepararla antes, durante y tener algo después de la entrevista. En el antes confirma bien la hora, el lugar. Trata de confirmar una o dos veces para que quede como muy claro qué es lo que va a hacer. Puedes fijar en la confirmación cuánto tiempo va a durar la entrevista para que vaya cerrando un poco y no se extienda más de lo adecuado. Eso es antes. También antes vale la pena que juntes toda la información que quieres darle al papá. Puedes hacer un checklist. Quiero platicar este tema, este y este, porque siempre en la conversación se nos pueden olvidar detalles que es importante aclarar. Así es que haz un checklist de temas que quieras hablar con el papá y de alguna manera ten toda la información que soporte o que sea el argumento para hablar de cada uno de esos puntos importantes. Procura ser muy puntual el día de la entrevista. Que no llegues tarde porque siempre eso, como que le da un toque de informalidad o puede ser como que mal vista o percibida por el papá. La otra es procura tener una imagen pulcra. ¿Qué significa pulcro? No significa que vayas peinado de salón
o que traigas el maquillaje perfecto. No, 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 no. Pulcro es limpio, todo bien acomodado y eso es más que suficiente. Una entrevista normalmente es cerca, así es que procura que huelas bien, que tengas un aliento adecuado, porque todo eso va a influir en la percepción del papá. Algo que es muy importante es que prepárate mentalmente a la entrevista. ¿Qué se refiere a esto? Se refiere a que en tu mente quede muy claro que cuando tú vas a hablar con un papá y vas a tocar el tema de lo que más aprecia, evita hablar mal sobre el alumno. Acuérdate que calificamos tareas, actividades, proyectos, algunas veces actitudes. Entonces hay que enfocarnos a eso, no personalizar, y eso lo vamos a tratar un poquito más en el siguiente punto. Pero algo muy importante es, háblale al papá en una manera en la que tú estés mostrándole las evidencias de lo que estás planteándole o mostrándole. El punto número 2 se refiere a cómo debe ser tu comunicación durante la entrevista. Te recomiendo 3 cosas. Procura que tu comunicación sea honesta. Procura que tu comunicación sea oportuna y procura que sea muy respetuosa. ¿A qué me refiero con honesto? Aquello que no puedes comprobar puede ser sujeto de duda. Así es que procura no incluir en tu entrevista percepciones o inferencias que no estén bien solventadas. Eso te lo puede debatir muy rápido un papá o puede sentir que no es lo adecuado, que no hay algo que evidencie esa información. ¿A qué me refiero a que sea oportuna? Oportuna se refiere a que trata de tener la entrevista con el papá cuando todavía hay posibilidades de hacer algo. Si tú lo entrevistas un mes antes de que termine el ciclo y le dices que va a reprobar, ya no hay mucho que hacer. El papá se va con la percepción de que no hubo tiempo para reaccionar. Así es que la oportunidad se refiere a que procures citar al papá o al menos dejar evidencia de que lo estuviste buscando cuando todavía era tiempo de hacer acciones correctivas y en caso de una situación no adecuada, hazlo o llámalo inmediatamente. Que no pase el tiempo, porque si no, de alguna manera el papá no va a poder corregir esa acción no adecuada de su hijo y tú vas a parecer como que lo dejaste pasar, como que no tuviste el cuidado de tratar ese tema en tiempo y forma. Y por último, ¿a qué me refiero cuando te digo que seas respetuoso? Y es en relación a lo que hablamos en el punto número 1. Procura, ante todo, no calificar al alumno, no personalizar. No decirle a papá, su hijo es un irresponsable. Es mejor decirle las actividades que está entregando sus hijos o todos los proyectos están incompletos, no cubren la rúbrica, pareciera que no le dio tiempo terminarlos o no está haciendo el procedimiento completo. Pero una cosa muy distinta es que evalúes la tarea, el proyecto, la actividad, a que califiques al alumno como irresponsable, como grosero, como apático, porque eso es mucho más fuerte para el papá. Pero sí puedes demostrarle que lleva 5 tareas sin entregar, que no está coordinando su tiempo, que está haciendo las cosas incompletas e inadecuadas y que eso le va a generar problemas. Es muy diferente. A veces personalizar nos mete en graves situaciones que después el papá se puede quejar. Algo muy importante es que el respeto
también radica en no exagerar. Exagerar se refiere a que es que fue la peor de todas las tareas. Es el que peor se comporta. O utilizar generalidades. Siempre llega tarde. Nunca entrega. Porque con que una vez haya entregado, el argumento se cae. No exageres, no personalices, ni tampoco generalices. Nunca, siempre. Yo creo que si tú muestras 5 de 10 tareas no las entregó, 4 de todas las preguntas o de 100 preguntas fueron las que contestó, son argumentos más sólidos y son argumentos que no te van a poder debatir. Y que el papá será difícil que sienta que agrediste al alumno, porque le estás dando datos verídicos y datos comprobables. Así es que en este punto número 2, procura que tu comunicación sea honesta, sea oportuna y sea respetuosa. El punto número 3 me parece sumamente importante y creo que cuando tuve la oportunidad de hablar con papás de temas escabrosos, me ayudó un poco a que no tuvieran un final tan complicado. Y la recomendación 3 es visualiza caminos o soluciones. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que cuando estés hablando con el papá, es muy fácil quejarse. De hecho, es como una catarsis. Su hijo no está haciendo esto, todo lo entrega incompleto, no estás avanzando, reprueba en el salón, no tiene una actitud adecuada. Pero las quejas generan una percepción de el profe solo se fija en lo malo. En cambio, si tú visualizas después de entregar un reporte, oye, esto que está haciendo tu hijo no está adecuado porque está incompleto, está deficiente, no cumple la rúbrica, pero visualizas caminos, acuérdate que eso se llama esperanza. Obviamente no hay que dar esperanza de algo que no puede ser, pero si tú te enfocas en tu plática a decirle qué cosas puede ganar a partir de la charla, mire, esto no ha entregado, esto ha sido incompleto. Pero si las próximas 4 tareas, que son esta y esta, él las entrega completas, sin errores, sin faltas de ortografía, cumpliendo esta rúbrica, va a poder reponer 30 puntos de la calificación del parcial. Y entonces su calificación no será tan baja. ¡Wow! Eso es mejor que decirle, ha perdido 50 puntos, está mal, no hace las cosas bien. Acuérdate que la percepción es muy importante. Dar luz en el camino te va a permitir que el papá perciba que quieres ayudar al chico o que le estás dando opciones para mejorar. Puedes hacer un Excel. De hecho, a mí me gusta mucho tener los Exceles para poder jugar con la bitácora. Mire, si acá saca 8, si acá saca 9, si acá le echa ganas y revisa la rúbrica y no le falla ninguno de estos puntos, va a obtener tanto. Creo que le das al papá la opción de que pueda visualizar cómo puede mejorar su hijo. Procura ser un profesor proactivo, es decir, que ve las cosas para adelante, no reactivo, porque un profesor quejoso pues de alguna manera descansa su alma cuando logra quejarse y le avisa al papá que está pasando, pero no se vuelve un tutor, ni se vuelve un mentor, ni se vuelve un acompañante. Solo se vuelve un reportero de malas noticias. Así es que visualiza siempre formas o caminos para avanzar. El punto número 4 para mí fue una herramienta que me ayudó muchísimo. Cuando preparaba mi entrevista, siempre tenía algunas guías para darle herramientas a los papás. Así es que la recomendación 4 es
proporciona herramientas al padre de familia. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que un papá, cuando va a hablar con un profesor y se entera de cosas no adecuadas, wow, sale igual y furioso, igual va a regañar al chico, le puede pegar, a lo mejor lo puede castigar, pero acuérdate que eso no puede ser la solución total. Creo que lo importante es que puedas visualizar cómo darle herramientas. Si tú checas el video o revisas el video anterior de este canal que dice cómo mejorar calificaciones, ahí el papá puede llevarse herramientas de cómo apoyarlo en apuntes, en la toma de agenda, en cómo puede ayudarle a mejorar su preparación. Yo tenía una hoja con las fechas importantes que venían, tenía en esa misma hoja un calendario de cosas que íbamos a entregar, tenía la taxonomía de VIX que le decía, por favor, ayúdelo a que haga estos ejercicios. Cuando estudie, que analice, que razone, que compare, que describa. Y a veces le incluía la lista de las asesorías a las que podía ir su hijo. Esa es la recomendación número 4. Dale herramientas. Ojo, eso permitirá poner la pelota en su cancha. En el día yo tengo a tu hijo o en el turno que toque y lo voy a ayudar, pero cuando esté contigo tú tienes el balón para poder de alguna manera ayudarlo. La quinta recomendación es muy importante. Esta se refiere a que procures anotar todo el tiempo lo que estás hablando con el papá y de alguna manera darle seguimiento. Cuando un papá ve que anotas en la entrevista, considera que le estás poniendo más atención, pero además sabe que todo lo que estás diciendo y tú estás diciendo queda una evidencia. Yo tenía un formatito que a veces le ponía fecha, nombre del alumno, asunto, antecedentes, acuerdos. Y a veces, cuando era un caso muy difícil, le pedía al papá que me firmara el formato de la entrevista. Eso le da un profesionalismo muy grande, pero además te permite que quede evidencia de todo lo que hablaron. Le da una gran categoría a que tú eres una persona profesional en las entrevistas y que da seguimiento. Así es que procura anotar y antes de terminar la entrevista genera lo que algunos mercadólogos llaman call to action, es decir, una llamada a lo que sigue. Oiga, ¿cuándo nos podemos reunir para que me cuente cómo le fue en la revisión de apuntes de su hijo? Oiga, ¿cuándo nos podemos reunir para que me cuente si él está trabajando en casa los procesos cognitivos? ¿Qué le parece si después del segundo parcial nos reunimos y me platica en base a los resultados si le ha funcionado revisar la agenda o ir checando sus actividades? Eso hace que se genere una acción, pero también se genera un compromiso y un acuerdo de colaboración. Así es que anotar y dar seguimiento le da mucho profesionalismo a tu entrevista. Quiero tratar, por último, la cuestión de casos complicados. Hay veces que las entrevistas sabemos de antemano que van a ser muy duras. O conocemos a la familia y sabemos como que la actitud a veces no es adecuada. Es entendible. Tal vez no es justificable, pero es entendible. Yo te quiero dar algunos consejos que a mí me funcionaron. El primero es anota siempre. Cada vez que el papá está hablando, tú anotas. Cuando está de buenas, cuando está hablando suave, pero también cuando está hablando fuerte. Anota, anota. El papá sabrá que está quedando evidencia de todo lo que está diciendo, pero sobre todo sabrá que le estás poniendo atención. Se sentirá atendido. A veces, cuando las cosas están muy complicadas, creo que vale la pena tener a tu lado a alguien que sea como el testigo o el mediador.
Si las cosas tú sabes que se ponen intensas cada vez que hay una entrevista, busca un mediador. Ay, le quiero presentar al profesor de educación física que hoy me va a acompañar porque él ha observado algunas cosas que va a platicar. O mire, le presento. El profesor sabrá que no está solo, pero sobre todo que hay un testigo ante toda la situación. Escucha al papá. A veces el papá necesita catarsis, no sabe qué hacer. Si tú ya le diste herramientas, sabrá qué hacer cuando salga de la entrevista. Pero a veces el papá no sabe qué hacer después con toda la información que tiene. Por eso son valiosas las herramientas. Puedes hacer hincapié en las herramientas que tú le has dado. Algo importante es que siempre que trates de hacer una acción correctiva o una acción en el alumno, haz referencia a los reglamentos. Los reglamentos, la normatividad respalda mucho toda tu información y lo que hables con el papá. Asigna tareas, como la que dijimos hace un rato. Oiga, pues si quiere, podemos volver a platicar sobre el tema de cómo va mejorando sus tareas. Yo le reporto cómo han sido los avances y usted pudiera platicarme si en casa está poniendo más atención o si en casa está trabajando más. Asígnale una tarea al papá. Ayúdalo a que pueda intervenir en casa. Y por último, ten siempre una lista de recomendaciones. Yo le recomiendo revisar el calendario, yo le recomiendo checar la agenda, yo le recomiendo ver el video de Miss Ivonne que habla sobre cómo mejorar sus calificaciones. Todas las herramientas que le des al papá serán apoyo para ti, porque de alguna manera te verá más profesional. Y si las cosas no funcionan y sigue siendo un poco intensa la entrevista, acuérdate que tú eres el docente. No te enganches. Siempre procura mantener la cordura. Si las cosas se salen de control, pide ayuda. Y creo que eso va a ser una buena herramienta para que tú siempre salgas avanti en las entrevistas. Bueno, fue un gusto platicar con ustedes. Ojalá les sirvan estos tips. Yo creo que pueden ayudarte a que esas entrevistas que a veces se ponen un poco complicadas, se vuelvan al menos un poco más ligeras. Guarda la evidencia de la entrevista. Siempre te ayudará a acordarte qué fue lo último que platicaste con el papá y te mostrará como un docente mucho más profesional y sobre todo un docente mucho más capacitado en el manejo de situaciones complicadas. Pues que les vaya muy bien. Seguimos en contacto. Muchas gracias y no olviden darle like y compartir el video. Bye.